¿Qué es la ideología fascista? ¿En qué contexto surge el fascismo como movimiento político? ¿Está resurgiendo el fascismo en la actualidad? Y en ese caso, ¿cómo podemos reconocerlo? Eso y más aquí en tu podcast educativo ¡Política pa'l pueblo! El término fascista se utiliza de manera ligera, a veces como un insulto, para designar a una persona o a una medida que nos parece autoritaria. Pero en realidad el fascismo fue una ideología y un movimiento político que tuvo un contexto histórico, características muy específicas y consecuencias devastadoras. Por eso es importante que estudiemos y aprendamos esas características y sobre todo cómo podemos reconocerlo cuando vuelve a aparecer. Te damos la bienvenida a Política para el Pueblo, el podcast de la Escuela Política, donde te enseñamos lo que no te enseñaron en la escuela y te empoderamos porque el conocimiento político nos empodera. Y como siempre vamos a empezar este episodio con el concepto del día a cargo de Eduardo Acevedo. Eduardo, háblanos de fascismo. Stanley Payne, un gran estudioso del tema, ha dicho lo siguiente: es probable que el término fascismo sea el más vago de los términos políticos contemporáneos. Estamos hablando de un término disputado, como hemos hablado aquí. Esto responde, ¿verdad?, a marcos, a propuestas teóricas de análisis que no están escritas en piedras, pero que sí nos ayudan verdaderamente a identificar y a poder ser más precisos cuando hablemos. En nuestro episodio de Hablar con Amor, hemos hablado de cómo cuando estamos hablando de política es importante que seamos respetuosos y que tratemos de ser lo más claros posibles. Por eso, los autores que vamos a usar hoy nos van a ayudar a enmarcar este concepto. Es una propuesta de análisis para entender a más profundidad qué es el fascismo. Como siempre, vamos a hablar de nuestro diccionario de geografía humana de Willy Blackwell, que nos dice que el fascismo es una ideología política que sirvió de base a movimientos y partidos políticos que surgieron en Europa en el periodo de entreguerras. Los dos quizás ejemplos más notables o más referentes son el nazismo de Adolf Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia. Sin embargo, muchos autores analizan que esta corriente también se presentó en otros países, como por ejemplo los Black Shirts en Reino Unido, los camisas negras. Los camisas negras de Oswald Mosley en Reino Unido, la Guardia de Hierro en Rumania, la Croix de Fuego en Francia, pero también algunos dicen que la dictadura de Salazar en Portugal tuvo elementos fascistas, el falangismo o Franco en España. Así que estamos hablando de verdaderamente un movimiento que se expandió por toda Europa y que tiene las características siguientes. Como hemos dicho, vamos a analizar esto en su contexto. Nacionalismo externo y racista. Extremo y racista. El deseo de un Estado-nación puro, en ese sentido, ¿verdad?, de un solo grupo nacional. Expansión territorial para incorporar a otros miembros al Estado. Muy importante para que no nos confundamos, eran anticomunistas. Surge en oposición a estos grupos, también obreros, anticomunistas. La violencia. De hecho, el fascismo habla de las fases de Italia, que es un símbolo romano, que era un grupito de varas que, digamos, se le ponía una hacha en el centro y es un sinónimo de unidad, pero también de fuerza y de violencia. El fascismo, como vamos a ver, retomó este símbolo, la virilidad, el masculinismo, esos roles de géneros bien acentuados, y por último, el culto al líder, esta devoción al líder. Son, digamos, elementos que identifican al fascismo. Muy bien. Esa fue la definición del fascismo, de acuerdo al Diccionario de Geografía Humana. Y vamos a empezar ahora, después de la definición, con una frase que nos permita abrir la conversación. Adelante, Laura Nanita, con la frase del día. Bienvenidos a la frase del día de Política para el Pueblo. Muy bien, vamos a por ello. Ok. El fascismo invoca el retorno a un pasado idealizado, un pasado que distorsiona la realidad histórica al presentarlo como más igualitario y esplendoroso de lo que realmente fue.
Esa es una frase de Jason Stanley de su texto How Fascism Works. ¿Cómo funciona el Ey, fascismo? qué buen inglés, APEC, gracias. Muy bien. No, mira, The Politics of Us and Them, del La po- 2018. La Maduro, política de nosotros contra ellos. ¿Cómo funciona? Sería la traducción de Sí, cómo sí. funciona el fascismo. Ey, qué bueno tu español, ¿eh? Gracias. Jason Staley, profesor de la Universidad de Yale, que acaba de hecho de irse de los Estados Unidos hacia Canadá, precisamente en parte motivado por lo que él plantea que es el auge de un movimiento que tiene corte fascista en los Estados Unidos. Verina, háblanos de los orígenes. ¿Cuándo surge? ¿En qué contexto surge Exactamente, este vamos a tipo de hablar del ideología? origen. El origen del fascismo se remonta, como bien tú dijiste, Eduardo, al proyecto ideológico y político de Benito Mussolini en Italia. Estamos hablando final de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue de 1914 a 1918 y recordemos que tanto Italia como Alemania, donde luego surge poco después e inspirado en parte en el proyecto de Benito Mussolini, surge el nazismo de Hitler, fueron países que habían perdido la Primera Guerra Mundial, se habían visto obligados a firmar un armisticio, a rendirse, y que sentían que habían sido tratados de manera injusta por las potencias que ganaron la Primera Guerra Mundial, dígase Inglaterra, Francia, ¿no? Los aliados. Y dentro de ese descontento, sentido de que se había humillado a esas naciones, surgen estos movimientos que apelan a un orgullo nacional, a un sentido de superioridad nacional, de nacionalismo, pero además contextos de crisis económicas muy fuertes, económicas y sociales, donde hay también un auge de los movimientos de izquierda, de la organización obrera, de los partidos comunistas, inspirado en la Revolución Rusa que recién acababa de triunfar en 1917. Entonces estamos hablando de un contexto de mucha efervescencia, por un lado de revolucionaria de izquierda, por otro lado de crisis política de esos países y además por ese sentido de haber sido tratado de manera injusta por los poderes del momento. Ese es el contexto en el que surge el fascismo en Italia. Yo creo, bueno, Nani, que tú también lo veíamos en el episodio pasado. O sea, hay hechos que desencadenan movimientos. Por ejemplo, hablamos como el movimiento obrero, ¿verdad? Esa revolución industrial generó el movimiento sindicalista. La clase obrera se organiza e incluso, digamos que las fuerzas de izquierda surgen de un contexto de explotación laboral. Asimismo, o parecido, este contexto de crisis, digamos, de auge nacionalista es el caldo de cultivo para esta nueva ideología que se extiende por muchos países de Europa. O sea que Así estamos es. viendo la respuesta a un contexto bien claro que da como respuesta esta ideología. Sí, frustración con el orden internacional, percepción de que las potencias han tratado injustamente al país, creciente amenaza hacia el capital, dígase, los grandes capitalistas de los países, creciente amenaza de los grupos comunistas y sindicalistas. Y en ese sentido, vamos a citar al historiador estadounidense Stanley Payne, que es uno de los autores que más estudió el movimiento fascista y que estableció tres series de elementos claves para poder definir y describir lo que fue el fascismo. Y el primero de esos elementos son las negaciones, dígase, en contra de qué está el fascismo. Y precisamente, dice Stanley Payne, el fascismo está en contra de tres cosas cuando surge. Surge en contra de la democracia liberal, surge en contra de la democracia liberal, que era el régimen, si se quiere, dominante en ese momento en Europa, surge en contra del comunismo, o sea, de las corrientes ya más de izquierda, y surge en contra también de los conservadores por la pasividad que les criticaba, a pesar de que en la mayoría de los casos, en la mayoría de los países que tú citaste, Eduardo, el fascismo termina haciendo alianzas con esos grupos conservadores. Pero ese es el primer elemento para definir el fascismo según Payne, lo que está en contra de esas tres cosas. De la democracia, porque lleva a una situación donde los partidos están todo el tiempo peleando entre ellos y deliberando en el Congreso y no terminan de tomar las acciones que el país necesita. Entonces critica a la democracia porque nadie asume responsabilidad, porque todo fue una decisión colectiva y por lo tanto nadie fue responsable y por lo tanto plantea un líder único que asuma el mando y que asuma también la responsabilidad.
en contra del comunismo de izquierda, y de hecho parte de lo que hicieron estos regímenes fascistas fue reprimir violentamente y brutalmente todo lo que eran los sindicatos, los partidos comunistas, todas esas corrientes revolucionarias de izquierda las reprimió El movimiento completamente. obrero también en muchos El países. movimiento obrero, exactamente. Y por último, en contra del conservadurismo, si se quiere, que jugaba las reglas de la democracia liberal porque no era lo suficientemente militante, lo suficientemente fuerte para hacer lo que necesitaba el país desde la visión de esta ideología. Es bueno decir que aunque iban en contra de la democracia, tuvieron el apoyo de masas. Es un fenómeno que preocupa porque tanto Mussolini como Hitler ganaron elecciones democráticamente. Claro, luego se volvieron dictadores, desconocieron el orden, digamos, democrático, pero tuvieron el apoyo, hicieron elecciones, el pueblo les votó, el pueblo les compró el discurso. O sea, y es una herramienta que no es menor, porque es que permitió que todas estas personas apoyaran mucho de lo que hicieron. Hay un episodio de este podcast en el que hablamos de algo parecido a ese fenómeno. ¿Tú te acuerdas, Nanita? El episodio que hicimos sobre la democracia liberal. Ujú. Porque los regímenes fascistas estaban en contra del liberalismo, o sea, de la democracia liberal. La democracia que te establece instituciones como una justicia independiente, como regulaciones y limitaciones, un Congreso independiente del Ejecutivo, o sea, todo ese sistema que te establece límites al poder que puede ejercer el Ejecutivo. No necesariamente a la idea de que se haga la voluntad del pueblo, porque de hecho en los regímenes fascistas, como bien tú dices, ese líder era muy carismático, lograba concitar apoyo popular y entonces se representaba como el que realmente expresaba la voluntad del pueblo. Un populismo, digamos, ahí vemos Populismo, rasgos bien sí. claros de un populismo. Y de hecho hay profetas que antes de que pase todo esto, hay personas, autores que dicen, oye, espérate, la Europa de ese tiempo, por ejemplo Nietzsche, que es un autor alemán, cuando dice Dios ha Filósofo. muerto, empieza a decir, espérate, esta cultura es problemática. Nietzsche murió en el 1900, pero ya hay personas que se estaban dando cuenta de cómo ese aumento, digamos, de la encrispación del nacionalismo podía generar cosas muy negativas. Hannah Arendt va a decir que el mal se banalizó. Es decir, las sociedades internalizaron tanto el mal, la ejecución de judíos, la persecución, la muerte, que se volvieron parte del engranaje y eso es muy peligroso. Vamos a llegar ahí, a cómo se llegó ahí. Pero me gustaría seguir con Stanley Payne. Ya Stanley Payne dice, ¿en qué está en contra? Ya lo vimos, en contra de la democracia liberal, del comunismo y del conservadurismo. En segundo lugar, ¿cuáles eran sus ideologías y sus objetivos? Y él plantea 4. Primero, la creación de un Estado nacionalista autoritario, o sea, un Estado fuerte, autoritario, pero con un fuerte sentimiento nacionalista. Segundo, y esto es importante porque mucha gente se lo pregunta, un capitalismo, pero con control estatal, o sea, ni libre mercado, donde las fuerzas del capital están de su cuenta, ni socialismo de izquierda comunista, no. Capitalismo con control del Estado. La mayoría de los regímenes fascistas hicieron alianzas con las clases capitalistas para defender sus intereses frente, como decía, a la amenaza de los sindicatos, de la revolución de izquierda, pero también frente al capital internacional. Entonces, los objetivos políticos del fascismo está un capitalismo con control de Estado. En tercer lugar, los regímenes fascistas presentaron o abiertamente un imperialismo, es decir, tenemos en el caso de Hitler que hablaba del espacio vital, tenemos que expandir nuestras fronteras para poder como nación tener los recursos que necesitamos para existir, o por lo menos un cambio radical en la relación con las otras potencias. Recordemos el contexto, frustración con el orden internacional. Entonces hay un intento de cambiar esa dinámica y ese orden internacional. Y por último, lo que Payne llama un credo voluntarista e idealista, es decir, que no se basa necesariamente en la evidencia, en la racionalidad, en la ciencia, sino en la creación de ese sentimiento fervoroso que mueve y que hace sentirnos que es posible impulsar este proyecto independientemente de la realidad analítica o racional, ¿no? Apelaba mucho al sentimentalismo y eso lo veremos en el tercer componente, que es estilo y organización. Decir que también la cultura fue vital, los medios de comunicación, la radio en ese tiempo fueron medios propagandísticos de expansión de las ideas fascistas, que también distorsionó quizás o, digamos, envalentonó en demasía y en masa a muchas personas, todos estos medios de comunicación masivos. Nani.
Wow, este tema es profundo, Está abrumada, señores. está abrumada. No, sí, porque es que me llegan a la cabeza ejemplos. Ajá. Por ejemplo. Más que ejemplos, los mismos ejemplos que ya hemos mencionado, ¿verdad? Como el tema del nazismo o la dictadura fue una dictadura lo de Mussolini, ¿verdad? Sí, claro, el Ok. fascismo es dictatorial, es un régimen O sea, autoritario. en eso Incluso termina, aunque no comience está así. debatible si es totalitario o si es dictatorial, pero definitivamente es Mira, que eso no autoritario. pudiera ser una característica del fascismo, que empieza como una cosa pero termina como dictadura, porque no empiezan como dictadura. Depende. En el caso de Benito Mussolini y de Hitler, sí había una apología desde el principio a la violencia. Y creo que tú lo mencionabas en la definición. Bueno, vamos a pasar al tercer elemento porque ahí se desarrolla de Stanley Payne. Seguimos con Stanley Payne, el autor, uno de los autores que más ha estudiado esto. Dice, primero, ¿contra qué está en contra? Ya lo vimos. Segundo, ¿cuáles son sus ideologías y objetivos? Ya lo vimos. Tercero, y este tercero, muchos autores coinciden que de hecho es más importante que los dos anteriores, estilo y organización. Es una forma de hacer política, es una forma de llevar el movimiento político que se caracterizaba por ¿qué? Uno, una gran importancia estética a los símbolos en las concentraciones políticas. Y ahí viene lo que tú decías, la propaganda, ¿no? El proyectar, el utilizar símbolos que apelan de nuevo no a la racionalidad, al convencimiento, a la argumentación, sino al sentimiento, que generan sentimientos fuertes. Los saludos militares de Hitler, Ajá. el símbolo nazi. El saludo, el símbolo, los colores. Había una forma de marcha también típica de los nazis. Otro elemento de estilo y organización, la militarización de la política. Se busca movilizar a las masas organizándolas en milicias o grupos paramilitares. ¿Qué son milicias o grupos paramilitares? Grupos que sin ser oficialmente del ejército de un país, se organizan de manera como si fuesen un ejército. Sí, con tiene rangos símbolos, específicos, uniformes. con símbolos, exactamente. Y en muchos casos también con armas, ¿no? Que fue el caso en Italia, por ejemplo, Benito Mussolini, estaban las llamadas camisas negras. Se le decían así porque utilizaban un uniforme negro y eran milicias de ciudadanos que de manera voluntaria se unían a este grupo con la misión de impulsar este proyecto. En Reino Unido, ¿no? No, también en Italia usaban camisas. De hecho, creo que el de Reino Unido se inspira en el de Italia. En Alemania, Hitler creó también unas que entonces le decían las camisas pardas porque se vestían de color marrón. Pero básicamente es la militarización de la política.